Bien, buenas tardes una vez más, estimados estudiantes. Parece que tengo mal internet o tuve mal y me botó de la sesión anterior. Tuve que volver a conectarme al internet, verificar qué podía ser el problema. Me volví a conectar al Zoom y obviamente me dan otra dirección. Por eso les pedí que se salgan de esa sesión e ingresen a esta. Tuve que actualizar el Moodle, el enlace para que puedan ingresar en esta sesión. Bien, vamos rapidito con la lista. Esperemos que no dé fallas el internet. Bien, vamos rápido con la lista. Aguirre, Alarcón, Presente. Al- ¿El internet o el profe no está hablando? Presente, Alarcón presente. Álava, Presente. Aguirre, Alcíbar, Arcos, Presente. Arriaga, Presente. Áurea, Presente. Barcia, Presente. Marco, Presente, Vasco. Buri, Presente. Cabrera, Presente. Calle, Camposano, Presente. Cano, Presente. Castillo, Castillo Vicente, Castillo Andrea, Chafuelán, Díaz, Presente. Flores, Presente. Lastra, Presente. Or, Presente. López, Presente. Mayorga, Presente. Xiomara, Miranda, presente. pero Miranda, pero tienes razón. Molineros, Presente. Mora, Presente. Murillo, Presente. Pisa, Presente. Quintero, Presente. Reyes, Presente. Rodríguez, Presente. Seminario, Presente. Silva, Presente, profe. Enesaca, Presente. levantó la mano. Vaca, Presente. Valencia, Presente, economista. Yagual, Presente. Yepes, Presente. Zambrano. Presente. Listo. Vamos a ver, Aguirre, Alcíbar, Calle, Castillo Andrea, Castillo Vicente,
Chafuelán. Ya no ha venido. Listo. Secretaria. Secretaria. ¿Dónde está mi secretaria? Dígame, profesor. Secretaria, ¿por dónde más o menos andamos exposiciones? ¿Qué grupo tocaría, Vivi? Un ratito ya. Mister, nos gustaría Grupo exponer tres. nosotros. Iba a preguntar si puede dar primero el grupo 4. ¿Qué grupo quieres poner? Nosotros. A ver, Ocho. Grupo 8, profe, grupo 8. ya, todo. Grupo 4. Ya, ahorita el primero que comparta ese expone primero y después así sucesivamente. Ya el 8. Listo. Dele. Ponga pantalla completa para que se vea bien la diapositiva. Dele. Y ahorita sí. Muy buenas, licenciados, compañeros. Somos el grupo 4 de Democracia, Ciudadanía y Globalización. Nuestro tema es las funciones del Estado ecuatoriano, función ejecutiva, legislativa, judicial, transparencia y control social, función electoral y el sistema de justicia indígena. Los integrantes son Nicole López, Nathan Flores, Pablo Guri y mi persona. Funciones del Estado ecuatoriano. La política de Ecuador está definida por la actual constitución vigente del país, oficialmente denominada como República del Ecuador. Se define como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. El poder del Estado ecuatoriano se encuentra dividido en 5 funciones. Primero, los poderes, entre los que se encuentran los 3 tradicionales, la función ejecutiva, legislativa y judicial. Y en la dicción, la función electoral y de transparencia y control social. Todos los órganos e instituciones del Estado se encuentran incorporadas a una de las funciones. Sin embargo, el máximo órgano de control constitucional, la Corte Constitucional, no pertenece a ninguna función y se mantiene autónoma. El presidente de la República es a su vez el jefe de Estado y Gobierno, ejerciendo la función ejecutiva y en conjunto de los ministerios, secretarias, agencias y demás instituciones. La facultad de crear leyes, legislar y fiscalizar a las demás funciones corresponde a la Asamblea Nacional, en donde se reúnen los representantes asambleístas de los ciudadanos. La jurisdicción, facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, recae sobre los jueces de la Corte Nacional de la Justicia, las Cortes Provinciales y demás juzgados de la primera instancia. Las elecciones son organizadas por el Consejo Nacional Electoral y las distintas controversias surgidas por esos temas son resueltas por el Tribunal Contencioso Electoral. La transparencia y control social es asumida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A continuación, mi compañero. Función ejecutiva. Es ejercida por el presidente del gobierno, del Estado y del gobierno, responsable de la administración pública del mismo. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia. Las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. El vicepresidente representa al presidente cuando éste se encuentra ausente temporalmente y cumple con las funciones que el presidente de la República le asigne. El vicepresidente de la República deberá tener los mismos requisitos necesarios para cumplir las funciones del presidente de la República y tendrá las mismas prohibiciones e inhabilidades. Los ministros de Estado son los encargados de cumplir las funciones como personeros de los ministerios a los que el presidente de la República les asigne, siendo de libre nombramiento y remoción. La siguiente. Función legislativa. Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio.
político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y los ministros de Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional, con sede en Quito, y ejerce la función legislativa y es unicameral. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años, determinada por 15 asambleístas por circunscripción territorial y 2 asambleístas por cada provincia, aumentando en el número de un asambleísta por cada 200.000 habitantes por provincia o fracción de 150.000. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablar acerca de la función judicial. El objetivo de la función judicial es administrar la justicia a través de los mandatarios establecidos en la ley orgánica de la función judicial y la Constitución de la República. Esto es Corte Suprema, Cortes Superiores, Cortes distritales, juzgados, funcionarios y demás cortes, tribunales de justicia, escogidos del cuerpo de abogados. Lógicamente, con la participación obligada a las profesiones de la abogacía, administrar la justicia es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. En la manera determinada, por lo tanto, los órganos de la función judicial no están revestidos de autoridad para ejercer otra actividad, que no sea la de dar a cabo lo que es lo suyo dentro del mandato de la Constitución y la ley. Siguiente diapositiva. Yo voy a hablar acerca de también los principios. Como primer punto tenemos la realización de la justicia sin ningún sacrificio por la omisión de formalidades. La unidad de función judicial sin perjuicio de actuar en forma descentralizada. El sistema arbitral, negociación y otros procedimientos alternos. También lo que es la simplificación, uniformidad y lo que se puede hacer a través de las leyes procesales. También la gratuidad de las administraciones de justicia en el campo de derecho social, el carácter público de los juicios, con excepción de los casos señalados por la ley, el carácter público de los juicios, la independencia de los órganos de la función judicial en el ejercicio de sus funciones, el reconocimiento de la carrera judicial y también lo que es la sanción a jueces y magistrados por el retraso injustificado en el trámite de los juicios. Siguiente diapositiva. También voy a hablar acerca de la función de transparencia y control social. La función es de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que prestan servicios o desarrollen actividades de interés público, para que lo realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Además, también es fomentar e incentivar a la participación ciudadana, lo que lleva a consecuencia que es de proteger el ejército y cumplimiento de los derechos, y prevendrá y combatirá la corrupción, según el artículo 204 de la Constitución de la República vigente. Gracias. A continuación, mi compañero Guri. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de la función electoral. Esta tiene como función garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. Actualmente, el Consejo Nacional Electoral está presidido por Diana Atamaint, su vicepresidente es Enrique Pita García y además hay 3 consejeros vocales más. Además tiene 24 delegaciones provinciales en cada una de las provincias para desconcentrar los servicios electorales en todo el país. Este organismo conforma junto al Tribunal Contencioso Electoral la función electoral, el cual es una de las 5 funciones del Estado ecuatoriano. La justicia indígena. La justicia indígena en el Ecuador está contemplada en la Constitución Política del año 2008, en busca de la reivindicación del sector indígena, impartida con autoridades propias de cada comunidad, pueblo o nacionalidad indígena, basados en un sistema de derecho consuetudinario, pero en la práctica lo que sucede es que el concepto de justicia indígena se lo va malentendiendo y se lo aplica sin el más mínimo respeto
a los principios como el de la vida, integridad física de la persona, y etc. La aplicación de la justicia indígena se ha dado a nivel de todo el país y de manera especial en los sectores con un mayor índice de población indígena, como el caso de la comunidad Gallo Rumi, en el Cantón Cañar, donde se sancionan conductas indebidas conforme lo decidan sus miembros, existiendo un antecedente de aplicación de justicia indígena muy lamentable en esta comunidad, sucedido en el año 2005, en donde un sujeto acusado de robo de ganado luego fue castigado, torturado hasta la muerte. Gracias. Muchas gracias, profe. Esta ha sido toda la exposición del grupo 8. Muy bien, otro grupo voluntario. Grupo 4, profe. Comparta. Profe, grupo 3. No, pues, profe, yo ya le dije, pues, y estaba intentando compartir, no dejaba. Ponga pantalla completa, por favor. Buenas tardes, profe. Somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre las funciones del Estado ecuatoriano. Las funciones del Estado ecuatoriano, según la Constitución del 2008, en la actualidad la estructura del Estado ecuatoriano se divide en 5 tipos de poderes: función legislativa, función ejecutiva, función judicial, función electoral y función de transparencia y control social. La función legislativa. Esta función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, de tipo unicameral, que tiene su sede en la ciudad de Quito, en el Palacio Legislativo, y está conformada por 137 asambleístas, repartidos en 10 comisiones, elegidos por un periodo de 4 años. Está integrada por asambleístas nacionales y provinciales y representantes de migrantes. Sus funciones son posesionar a la presidenta o presidente y a la vicepresidenta o vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión tendrá lugar el 24 de mayo del año de su elección. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que correspondan. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de la presidenta o presidente de la República y resolver la cese de sus funciones de acuerdo con el previsto en la Constitución. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter general obligatorio. Conocer los informes anuales que debe presentar la presidenta o presidente de la República y pronunciarte al respecto. Elegir a la vicepresidenta o vicepresidente en caso de falta definitiva de una terna propuesta por el presidente o presidente de la Asamblea. A continuación, mi compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre la función judicial. La función judicial administra a través de los mandatarios establecidos en la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Constitución de la República. Esto es la Corte Suprema, Cortes Superiores, Cortes Distritales, Juzgados, Funcionarios y además Tribunales de Justicia. Escogido el cuerpo de abogados, lógicamente, con la participación obligada de los profesionales de la abogacía. Administrar justicia es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada. Por lo tanto, los órganos de la función judicial no están revestidos de la autoridad para ejercer otra actividad, pero no sea la de dar a cada uno lo suyo, dentro del mandatario de la Constitución y la ley. Los principios básicos, la siguiente diapositiva. Los principios básicos. Primero está realizar la justicia sin ningún sacrificio por la omisión de formalidades. 2. La unidad de la función judicial sin perjuicio de actuar en forma descentralizada. 3. Sistema arbitral, negociación y otros procedimientos alternos para la solución de las controversias. 4. Simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites a través de las leyes procesales, procurando en lo posible el sistema oral. Número 5, la administración de justicia en el campo de derecho social. Número 6, el carácter público de los juicios, con excepción de los casos señalados por la ley. Número 7, independencia de la función judicial en el ejercicio de sus funciones. Número 8, reconocimiento de la carrera judicial para asegurar la estabilidad de los magistrados, jueces y servidores judiciales. Y número 9, sanción de jueces
y magistrados por el retardo injustificado en el trámite de los juicios. A continuación, mi compañero. El sistema de justicia indígena. La justicia indígena surge como un mecanismo para afianzar y garantizar los valores y principios de los aborígenes, velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los nativos y mantener el respeto y la armonía entre los seres humanos. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad, que la ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena a la jurisdicción ordinaria. El control de constitucionalidad es el derecho a un sistema de normas para regular la vida humana, es la fuerza ordenada y la expresión de un valor jurídico. Una norma es válida si es creada en la forma dispuesta también por una norma, por lo que la una es el fundamento de validez de la otra. De aquí surge la norma superior y otra inferior, subordinada a la primera, dando lugar a un orden jurídico. Respecto a las resoluciones de la justicia indígena, tenemos varias: la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio de 169 de la Organización Internacional de Trabajo, valores, principios, costumbres, usos y tradiciones indígenas. La justicia indígena dentro del contexto ecuatoriano. A partir de que es el derecho indígena, los autores analizan que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha sido el resultado de la lucha y los levantamientos en diferentes políticas del Ecuador. Para ello es necesario mencionar que las diversas formas de lucha dadas a lo largo de la historia colonial y republicana son respuestas a las condiciones de protejación de los pueblos y de esta manera catalogarlo así con articulación de los grandes levantamientos que buscaban instituir en el país modificaciones estructurales e históricas como visibilizar el movimiento indígena en el Estado y la sociedad al reconocimiento institucional. Gracias. A continuación, mi compañero. La función electoral. La función electoral está compuesta por los dos órganos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones. Está compuesta por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas, desde convocar a las elecciones hasta la contabilización de los votos y su posterior proclamación de resultados. El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano que tiene jurisdicción en justicia electoral, por lo que entre sus competencias están la resolución de recursos electorales planteados contra el CNE y sus direcciones provinciales, así como en asuntos litigiosos. Gracias. Esta es la exposición del Grupo T. Bien, siga. Otro grupo. El grupo 4 va a exponer, profe. Sí, Ya lo dale. pongo. Está bien. Ya, a continuación va a exponer lo que es mi compañera Ruth. Buenas tardes. Funciones del Estado ecuatoriano. Grupo número. Siguiente diapositiva. Funciones del Estado ecuatoriano. Consiste en satisfacer los fines fundamentales y complementarios de la población de las distintas comunidades que habiten el territorio, en los cuales respecta la libertad, igualdad, fraternidad y además derechos fundamentales. Siguiente diapositiva. Función legislativa. Se encarga de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes del Estado ecuatoriano durante 4 años. La función que cumple es la Asamblea Nacional del Ecuador. Es aprobar normas y leyes que permiten un funcionamiento adecuado de lo público, así como fiscalizar
los demás funciones del Estado, participar en el proceso de reforma constitucional, expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretar con carácter generales obligatorios. Buenas, profe. Yo les voy a hablar sobre lo que es la función judicial. Es aquella que está integrada por jueces nombrados por concurso público. Administra la justicia a través de un conjunto de leyes e instituciones. Está integrada por órganos judiciales, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Provinciales de Justicia, los tribunales y juzgados que establecen la ley, los juzgados de la paz, órganos administrativos, el Consejo de la Judicatura, órganos auxiliares, el servicio notarial, los martilladores judiciales, los depósitos judiciales, órganos autonómicos, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Función que cumple. La función judicial es administrativa justicia a través de los mandatarios establecidos en la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Constitución de la República. Esto es Corte Suprema, Cortes Superiores, Cortes Distritales, juzgados, funcionarios y además tribunales de justicia, escogidos del cuerpo de abogados. Función electoral. La función electoral son 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. Está integrado por el Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Función que cumple. Consejo Nacional Electoral es el organizar, controlar las elecciones, pueden castigar a partidos y candidatos que electoral, administrar la justicia en materia electoral, garantizando el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y de los sujetos políticos bajo los principios de autonomía, independencia, etc. A continuación, mi siguiente compañero. Función ejecutiva. Es ejercida por el gobierno electo por el pueblo. Se encarga del manejo de la administración pública. Está integrada por la presidencia, la vicepresidencia, Consejos Nacionales de Igualdad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, Ministerio de Estado, organismos e instituciones. Función que cumple. El presidente y vicepresidente orientan al Estado y regulan las actividades que promueven el desarrollo económico y social del país. Ministerios del Estado. Son órganos de extrapoderes porque no integran ninguno de los poderes, sino que acoplan al Ejecutivo sin formar parte de él. Consejos Nacionales de Igualdad. Son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la institución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Fuerzas Armadas es una institución de protección de derechos liberativos y garantías de los ciudadanos. Su misión fundamental es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquiza, disciplina, profesional y altamente personalizada. Función de transparencia y control social. Es el derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos, individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la consolidación de la democracia. Está integrada por Contraloría General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo. La función que cumple Contraloría General del Estado dirige el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público. Superintendencias de la República del Ecuador
son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y de los servicios que representan las entidades. Defensoría del Pueblo es aquella institución que protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país. A continuación. Bueno, yo le voy a hablar del el sistema de justicia indígena. La justicia indígena surge como un mecanismo para afianzar y garantizar los valores y principios de los aborígenes, velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los nativos y mantener el respeto y la armonía entre los seres humanos. Está integrada por, dice, Huillachina, Tapuquina, Chipichirina, Pacachina, Tantanacuspa, Cushirina. Dice, ¿qué función cumple? Dice, Huilachina o aviso o demanda para llevar a conocimiento de las autoridades de hecho productivo y posibles responsables. Tapuicuna o investigación que se cumple en varias diligencias como inspección ocular, testimonios, versiones y documentos. Chimbapurana es la confrontación entre acusado y acusador que comienza con las instalaciones de la asamblea e información de los hechos, aclaración entre las partes y presentación de todas las pruebas. Quilpichirina o sanción adoptada por la asamblea. Pachachina o ejecución de la sanción de ser el caso. Ya puede decidirse el perdón. Tantanacuspa Cuchinarina es el gozo por la solución del conflicto y la etapa de la amistad, perdón y prerrogativas. Dice, el control constitucional es un medio de defensa de la Constitución estructurado por ella. En su acepción más amplia puede ser entendido como control constitucional social cuando está integrado por mecanismos de toda índole, dígase instituciones económicos, políticos, sociales, individuales y colectivos en función de asegurar los postulados establecidos constitucionalmente. Está integrada por el control constitucional político, el control constitucional judicial, función que cumple. El control constitucional político es asociado a la actividad de las instituciones del sistema jurídico político. Y el control constitucional es el que ejerce los entes judiciales. Gracias, profe. ¿Y algún grupo más? Sí, el 2, profe. Uy, rapidito que quiero tocar el resumen. Dele rápido. Ya, listo. Silva, que comparta las diapositivas. ¿Profe, puede poner el grupo 5? No, el 2 yo voy a exponer. Ya las voy a compartir yo. Ah, como vi que nadie compartía, pensé que no le había dicho nada.
Por favor, que estamos con el tiempo. Ya. Buenas tardes, docente y compañeros. Somos el grupo número 2 y vamos a exponer sobre las funciones del Estado ecuatoriano. En nuestro país tenemos 5 funciones: la función ejecutiva, judicial, función legislativa, función de transparencia y control social y la función electoral. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? ¿Cuál es esa? ¿O la anterior? Sí, está en el título, está en la primera diapositiva. Pueden habilitar edición. Ahí está, esa es la primera diapositiva, legislativa y judicial. Ya. La función legislativa. Esta cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear un juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y a los ministros de Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional. Esta tiene una sede en Quito y ejerce la función legislativa y unicameral. Excepcionalmente podrán reunirse en cualquier parte del territorio nacional. La función judicial está encargada de la administración de justicia, denominada Corte Nacional de Justicia. Las cortes, tribunales y juzgados establecen la Constitución y la ley. El Consejo Nacional de la Judicatura. Sus diapositivas no avanzan. Sistema de justicia indígena. La justicia indígena en el Ecuador está contemplada en la Constitución Política del año 2008, en busca de la reivindicación del sector indígena, impartida con autoridades propias de cada comunidad, pueblo o nacionalidad indígena, basados en un sistema o derecho consuetudinario. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Es que el concepto de justicia indígena se lo ve mal entendiendo y se lo aplica sin el más mínimo respeto a principios como el de la vida e integridad física de la persona, etc. La aplicación de la justicia indígena se ha dado a nivel de todo el país y de manera especial en los sectores con mayor índice de población indígena, como en el caso de la comunidad de Gayorrumi, en el Cantón Cañar, donde sancionan conductas indebidas conforme lo decidan sus miembros, existiendo un antecedente de aplicación de justicia indígena muy lamentable en esta comunidad, sucedido en el año 2005, en donde un sujeto acusado de robo de ganado, luego de ser castigado o torturado, fue dado a muerte. La función electoral. La función electoral tiene como función garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. A continuación, mi siguiente compañero. Función de transparencia y control social. Su función es promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades del interés público, para que las realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Además, fomentar e incentivar la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos,
y prevendrá y combatirá la corrupción, según el artículo 204 de la Constitución de la República vigente. El control constitucional tiene por objeto asegurar la eficacia de las normas constitucionales en espacio de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas, los cuales son plenamente aplicables e invocables ante cualquier juez, tribunal o autoridad pública. Gracias. Listo, vamos rapidito. Básicamente, uy, ¿cuánto falta? 3 minutos. Pues no alcanzamos. Bueno, hagamos un resumen rapidito entonces. A ver, las funciones del Estado, habíamos hablado ya de la función ejecutiva, obviamente. Eso hicimos la semana pasada. Ahora ha tocado ver, las demás funciones del Estado. ¿Cuáles son las otras funciones del Estado? Ya habíamos mencionado la función legislativa, ejecutiva, aparte de la ejecutiva, legislativa, judicial, la de transparencia y control social y la de función electoral. La función legislativa cumple las funciones de la creación y fiscalización de leyes, creación y aprobación de leyes y la fiscalización del Estado. La función legislativa es la encargada de fiscalizar el Estado. Todas las instituciones del Estado. Para comenzar, puede ampliar juicio político el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministros de Estado. Por ejemplo, lo más lógico es que se haga un juicio político por los Panama Papers, por los Pandora Papers, perdón, y no se lo hizo. Pero bueno, eso es potestad de la Asamblea. Si lo quiere hacer, si es un presidente afín, no le hacen, y si es un presidente no afín, pues se lo hace. Porque ya en su momento, como vimos en la historia, sacaron algunos presidentes. Cuando pudieron, lo sacaron. Y cuando no quieren, pues no sacan a los presidentes. Lamentablemente eso se da mucho en nuestra Asamblea, bueno, anteriormente el Congreso Nacional y la Asamblea. Se integra por asambleístas, son 137 elegidos por votación popular y forman 10 comisiones que son las encargadas pues, de la organización de una mejor manera de la parte de la función legislativa, ¿no? Bien, luego viene la función judicial, que se encargan los órganos jurisdiccionales, administrativos y auxiliares de esta función, principalmente por la Corte Nacional de Justicia. El objetivo principal de esta función judicial es administrar justicia, a través de los mandatos de la ley de la función judicial y la Constitución de la República. Esto es, ¿en qué está constituida esta función judicial? La Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, las Cortes Distritales, los juzgados, los funcionarios y demás tribunales de justicia en el Ecuador, escogidos por un cuerpo de abogados. Administrar justicia es potestad pública de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y es el que administra la ley. Lamentablemente no respetamos a veces esa función. Hace poco hubo el problema del policía, que victimizaron al policía. Y el presidente anunció que lo va a perdonar. O sea, no sirve de nada lo que hizo el juez. No se revisó si es que el juez tenía la razón con ese policía, si realmente hubo un abuso. Que para mí sí hubo un abuso. Creo que le hizo 12 disparos, cuando con 1 o 2 bastaba. Pero lamentablemente no se revisa a ver si el juez tiene la razón y simplemente se lo victimizó y se hizo el show. ¿Se acuerdan el show? Que hasta mandaron abogados a los otros policías porque los podían demandar. Y ya quedó en nada. O sea, pasa la ola del show y ya vemos que no queda en nada. Los policías siguen haciendo su labor y ya no queda en nada el show que se hizo. Bien. Por lo tanto, los órganos de la función judicial están con la autoridad para ejercer solo la actividad judicial. No pueden ejercer ninguna otra actividad que sea distinta a su naturaleza, a su razón de ser. Ahora, ¿qué es la justicia indígena?
se podría pensar que es algo paralelo a la justicia. La justicia indígena es el conjunto de normas basadas en los valores y principios culturales propios de los indígenas. Ellos tienen sus propios procedimientos, sus propias prácticas, que regulan la comunidad y territorio indígena. No es aplicable fuera de las comunidades indígenas. Cosa distinta a la ley ecuatoriana. Por ejemplo, si viene y lamentablemente un indígena asesina, deberá ser juzgado por la ley ecuatoriana. Indistintamente si hay el castigo de la comunidad indígena. Existen casos donde los indígenas han llegado a acuerdos con el Estado, como en Bolivia y Ecuador, donde los indígenas pueden emplear la sanción de pena de cárcel en una prisión del Estado, mandado por la justicia indígena, ¿no? La aplicación de la justicia indígena es a nivel de todo Ecuador, por supuesto, indiferentemente si es un indígena, por ejemplo, de Bolivia o de Perú, deberá ser juzgado por su jurisdicción territorial, por los peruanos y por los bolivianos. Así mismo un ecuatoriano deberá ser juzgado aquí en Ecuador y no en los indígenas, me refiero, y no en Perú o en Bolivia. Bien, la función electoral es una de las 5 funciones y poderes del Estado ecuatoriano. Antes se llamaba Tribunal Electoral del Uruguay, Tribunal Electoral del Ecuador. Ahora es una función como tal, un poder más, que ahorita comenzó el 5 de febrero, convocaron elecciones, porque el 5 de febrero del próximo año se van a dar las mismas seccionales. Vamos a elegir prefectos, alcaldes, juntas parroquiales. Entonces ya comenzó el año electoral y ahorita es el máximo poder del Estado, el poder electoral, ¿no? Está elegido por 5 consejeros electorales y que actualmente están cambiando 2. El Consejo Electoral es el órgano encargado de principalmente la dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas. Ellos son los encargados en todos los procesos electorales. No es que en la provincia de Pichincha se reúne, ellos quieren hacer su propia elección, no. Es el Consejo Electoral, que tiene un tribunal de Guaya, tiene un tribunal de Pichincha, tiene un tribunal de Azuay, etc. Pero es el organismo que abarca y el encargado de realizar estas elecciones. Si llega a haber una consulta popular, que lo va a permitir el presidente, deberá organizarlo el Tribunal Electoral. ¿Okay? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, lo conforman principalmente delegados, consejeros electorales, que en su mayoría son auspiciados por partidos políticos. No es elección popular. Los elige el Consejo de Participación. Debería ser por elección popular, que nosotros elijamos los candidatos que se lancen a ser consejeros electorales y elijamos a los mejores. Pero lo eligen los propios partidos políticos. O sea, el mismo ratón cuidando el queso. Los mismos partidos políticos, y van a poner obviamente de acuerdo a quién esté gobernando. Cuando estaba Correa se le achacaba que tenía poder electoral, y ahora que no está Correa y están ellos, la derecha, se dice que son, y se ve porque son afines a su línea política. Porque eso es absolutamente, entre comillas, normal. No es normal cuando no les favorece a ellos y se quejan. Y es normal y no se dice nada cuando sí lo favorece, como ahora. El Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano que tiene jurisdicción de justicia electoral, que cualquier acto electoral que sea impugnado deberá ser por esta jurisdicción del Consejo de Contencioso, el Tribunal Contencioso Electoral. Cualquier dirimencia o duda entre los organismos, entre los usuarios del sistema electoral, tendrán que tratarse ahí. Y por último, el Consejo de Control Constitucional, que es la Corte Constitucional, que es el control que asegura la eficacia de las normas constitucionales especiales de derechos y garantías. El control constitucional es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos y quienes decretan el poder y la Constitución. Ahorita hay un ejemplo. La Asamblea no quiso dar trámite a la revocatoria de esos impuestos que nos cobran a la clase media y se lo pasan al tribunal, a la Corte Constitucional, a que le haga un control constitucional. En la Corte hay mayoría del gobierno, así que ese reclamo no va a pasar. Y nosotros nos vamos a seguir quedando con esos impuestos que nos están cobrando. Porque por eso mismo lo que buscan ellos es captar los poderes.
Ahora en el Consejo de Participación se dice que hay presiones de todo tipo político para la elección del Contralor, porque son puestos claves en que los políticos desean captarlos para tener más poder. Eso es así de sencillo, indiferentemente si es de izquierda o derecha. Bien, es un resumen rapidito de lo que vimos hoy día de las funciones del Estado. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿todos llegaron bien en la asistencia? ¿Alguien tiene asistencia? ¿Han ido tarde? ¿No? Listo, niños. Nos vemos la próxima semana con los nuevos temas. Un abrazo, pasen bien. ¿Sí? Nos vemos, pasen bien.